¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. ¿Sabían ustedes que casi el 80% de los casos de lumbalgia, de dolor lumbar, no se conoce la causa? Les estoy hablando de 8 de cada 10 casos. Quizás la causa esté en lo que se denomina las fascias, una zona de nuestro organismo hasta ahora poco estudiada, pero que en los últimos años se le está dedicando gran importancia y gran parte de la investigación. Hablaremos de ello en el reportaje que les ofreceremos esta semana en este programa. Pero también queremos hablarles del desprendimiento de retina, de cómo identificarla precozmente, porque esto es muy importante para evitar consecuencias mayores, entre ellas que nos quedemos ciegos. Pero para empezar nuestro programa hablaremos de un tema completamente diferente, de las emociones. ¿Se han planteado alguna vez para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Podemos controlarlas? Bueno, pues antes de hablar con ella, con la psicóloga Ana Pérez Brito, ¿qué les parece si les dejo con el tráiler de Pixar, del revés, la película esa de animación que tanto éxito tuvo y que estuvo hablando de las emociones? Comenzamos. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Braga! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrado, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. No lo sé. ¡Cámbialo, alegría! Eso intento. ¿No lo puedes cambiar? ¡Alegría! ¡Los recuerdos esenciales! ¿Puedo decir esa palabrota? ¿Qué hacemos? Nada funciona porque no funciona nada. ¡Dejadme a mí! Tenemos un problemón. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. ¡Esto es súper enorme! ¿Imaginalandia? ¡El Sueño Producciones! Unicornio arcoíris está ahí. Estuviste genial en Cuentos de Hadas parte 7. Adiós, te adoro. ¡Vamos, abrazo en grupo! ¡Se acabó! No, respira, piensa en algo feliz. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible, No, claro que no. insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Nuestra primera invitada ya se encuentra con nosotros, la psicooncóloga Ana Pérez Brito. ¿Qué tal, Ana? Hola, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa tuyo, ya lo adelanto, porque vamos a seguir hablando en más ocasiones, para hablar hoy de un tema emocionante. Efectivamente, emocionante, viva el mundo de las emociones, ¿no? Pero, ¿qué son y para qué sirven las emociones? Pues mira, las emociones, según a quien le preguntes, te dirá que es un cambio neuroquímico, otro que es una experiencia subjetiva ante algo que nos sucede o que recordamos. Depende a quién le preguntes. Lo que está claro es que emociones tenemos todos los seres humanos y que alrededor del mundo se sienten, valga la redundancia, de la misma manera. Antes de ponerme a estudiar un poquito este tema para poder hacer la entrevista contigo, también le vas preguntando un poquito a la gente, bueno, ¿qué son las emociones? Porque voy a hablar en el programa de este tema y la verdad que en general a la gente le cuesta definirla y casi todo el mundo la refiere como una experiencia psicológica, pero no es solo eso, ¿verdad que no? No, ni mucho menos. Está en el terreno más emocional y cuando le preguntas a las personas, primero les cuesta definirlas porque parece que forma parte del intangible y sin embargo es una experiencia fisiológica también y una
expresión conductual, una expresión motora de cómo nos sentimos. Si vemos esta siguiente imagen, que es el primer vídeo que ponemos aquí en el programa de hoy, de esta película de Pixar, me viene a la mente la pregunta, ¿hay algunas emociones más básicas que otras? Sí, de hecho Pixar retrató muy bien lo que son las 5 emociones básicas: la ira, el miedo, la alegría, el asco y la tristeza, y con ellas nacemos todos los seres humanos, y todas cumplen su función. Incluso el miedo, incluso la tristeza, aunque nos parezca raro, ¿vale? Y después... Y aunque queramos evitarlas. Efectivamente, porque además nos encanta tratar de reprimirlas para sentir mayor sensación de control de nuestra vida, ¿no? Cuando nuestra vida realmente, como dice Antonio Damasio, está guiado por las emociones. Lo que la emoción decide, la razón después, microsegundos después, lo justifica, ¿vale? Y sí que hay emociones secundarias, que son las emociones más aprendidas, que dependen más de la comunidad en la que estés: la vergüenza, la soberbia, ahí descritas, no sé si son cerca de 150 emociones secundarias aprendidas. Que al final viene a ser un poco de cada una de las emociones básicas, una mezcla de las diferentes emociones básicas, más esa parte ambiental que siempre va a marcar nuestra vida y nuestra experiencia al final, ¿no? Sí, es como una permutación de emociones básicas lo que resulta de lo que da como resultado una emoción secundaria. A mí me gusta mucho esta imagen, estuvimos comentándola cuando estuvimos preparando esta entrevista juntos, y es cómo reacciona o cómo vivimos cada uno nuestra reacción del cuerpo ante las diferentes emociones, ¿no? Así, por ejemplo, en el primer muñeco de la izquierda, en la primera representación humana, la ira pues la representa como una zona como muy caliente, en toda la zona superior de nuestro cuerpo, ¿no? La zona más cardíaca, ahí si nos vemos, ¿no? Y el miedo, en cambio, se centra más en una parte más profunda de nuestro tórax, ¿no? De nuestra capacidad torácica. Y luego ya vamos yéndonos hacia la parte un poquito más de tristeza y más neutral, una zona un poquito más fría. ¿Qué ocurre esto sí realmente en la vida? Es como lo sentimos, Pedro, porque la emoción, el componente fisiológico, al final es el que hace que tú lo interpretes de una u otra manera, ¿no? Y realmente cuando tú te enfadas, ¿qué sientes, no? Pues lo que sientes es que se te incendia la cara, que te sudan las manos, que se te seca la garganta, ¿no? Y cuando sentimos tristeza o un miedo muy profundo, parece que tenemos una opresión en el pecho. Pues sí, es real, y cuando estamos en un estado de relativa tranquilidad o de una buena tranquilidad, no hay nada a nivel fisiológico que sintamos alterado, ¿no? Parece como si estuviéramos en un equilibrio casi perfecto. Estás hablando de sentir, pero no es lo mismo emociones que sentimientos, ¿verdad? No, efectivamente, la emoción es ese cambio pequeño a nivel neuroquímico, es intenso, es de muy breve duración, ¿vale? Y el sentimiento es la expresión posterior, lo que yo pienso sobre lo que estoy sintiendo, valga la redundancia, sobre esa emoción. Es la interpretación de ese cambio neuroquímico. Y por tanto va a durar un poquito más de tiempo. Efectivamente, un poquito más. Y si nos empecinamos y nos empeñamos y nos enredamos en nuestro propio pensamiento, lo alargamos y lo alargamos. Y tampoco lo mismo emociones que estado de ánimo. No, está claro que todo parte de la emoción a nivel inicial, pero el estado de ánimo es como yo me percibo en este mundo, independientemente de las emociones o de los sentimientos que yo tengo. Es algo bastante más duradero. Viendo esta imagen, también y lo que acabas de decir ahora, el pensar, el sentir, ¿nosotros podemos regular, podemos controlar nuestras emociones? Controlar no. Podemos gestionarlas. Fíjate que el control es algo rígido, ¿no? Yo quiero que esto sea así. Y eso es algo harto difícil en el mundo emocional. Yo puedo aprender a gestionar, a disminuir la intensidad de esa señal, a prestarle atención, a etiquetarla, a saber qué es lo que me está pasando y a partir de ahí a utilizar distintas estrategias para gestionar esa emoción y poder actuar como necesito en cada momento. Imagínate si no, tratar de no ponerme nunca enfadada.
Eso es imposible. El enfado cumple su función y, por ejemplo, es que tú no abuses de mí. Necesito mostrarme iracunda en algunos momentos, pero no cuando te digo pásame la sal y no quieres, ¿no? Entonces, si yo digo, no, yo voy a controlar el enfado, pues no, aprender a gestionarlo, reconocer que lo que me pasa es que te he pedido algo que yo creo que es lo que debería, ¿no? Desde mi razón, desde mi punto de vista en la vida, tú deberías de facilitármelo y a mí me disgusta que no lo hagas. Si yo consigo gestionar, reconocer ese enfado y disminuirlo, pues puedo entablar contigo alguna conversación y quizás termines pasándome la sal. Bien, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre emociones y por tanto también lo que yo estoy sintiendo con el estrés? Pues mira, Pedro, hoy en día hay mucha gente, no voy a decir la mayor parte de la población, pero sí que hay mucha gente que tilda cualquier acontecimiento que se sale de lo que esperamos como un estrés. Y no, los eventos son potencialmente estresantes, pero también es cómo yo me siento con respecto a lo que sucede en mi vida cotidiana. Si yo considero que tengo los recursos necesarios para afrontar una situación, no siento estrés. Y eso también parte de la base de conocer mis emociones y mi capacidad de regularme, ¿vale? Si no, andaríamos todos como locos y nadie podría trabajar, por ejemplo, en una urgencia porque se vería sobrepasado. Y no es así. Pero todos los acontecimientos estresantes no son negativos tampoco. No, ni mucho menos. De hecho, el estrés tiene una clara diferenciación en si la apreciación es como positivo o como negativo. Las cosas que me incitan a hacer cambios, a aplicarme más, lo vivo de manera positiva, de manera como una valencia positiva que se dice en psicología, ¿no? Una manera agradable, y después hay determinados estresores que se viven de manera desagradable. La percepción de estrés además es bastante universal, ¿no? Hay una escala que mide qué es lo más estresante para el primer mundo y casi todos respondemos de la misma manera. ¿Es estresante preparar una boda o tener un hijo deseado? Pues dice esa escala que sí. Y también es estresante, pero con un tinte bastante más negativo, el perder a un ser querido cercano. Claro, en cualquier caso, en los dos son situaciones estresantes, pero que también las emociones ahí están mezcladas. Efectivamente. Y lo vamos a ver de diferentes formas. Si preferimos una y lógicamente no queremos la otra, la del duelo, que se nos muera algún familiar. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo influyen las emociones en la memoria, en el aprendizaje? En el aprendizaje en general. Cuanto más intensa sea una emoción, mayores dificultades vamos a tener para memorizar y por tanto para aprender. Me da igual que estés inmensamente triste o inmensamente contento. Si te digo, Pedro, te acabas de ganar la primitiva, ponte a estudiar ahora. No puedes, Pedro, no puedes, es imposible. Estarías tan alterado, haciendo tantos planes o con ese estado de shock que a ver quién memoriza, quién estudia, quién presta atención, ¿no? Si te digo, Pedro, hay que salir corriendo y llevarme al hospital porque me ha pasado no sé qué, no recordarás dónde tienes las llaves del coche, ¿no? Entonces, emociones muy intensas dificultan el aprendizaje. Eso es lo que pasa también con muchas personas que cuando llegan a la consulta refieren trastornos de memoria asociados a por ejemplo, los cuadros de ansiedad o los cuadros de depresión y piensan que están desarrollando una demencia. Efectivamente. Y simplemente es que ese cuadro de tristeza, por decirlo de alguna forma, está colapsando su aprendizaje o incluso donde recordaron pequeños aspectos como dejar la llave de tu casa. Efectivamente, y hay que explicarles que es debido a ese mal manejo emocional, ¿no? A esa tristeza continua, ¿no? Que repercute en su estado de ánimo, en su descanso y también repercute en su aprendizaje o en su capacidad de recordar cosas, ¿no? ¿Cuántas veces le he puesto sal al agua si estoy cocinando? Pues si estoy ofuscada en algo que tengo que hacer, enfadada con alguien a quien quiero mucho, no lo sé. Probablemente el guiso salga fatal de la sal que lleve. No lo estás haciendo con amor. No, efectivamente. Y también cómo influyen en la toma de decisiones, porque esto es una cuestión, yo creo que es realmente crucial, en el que hablaremos en otro programa de este tema, pero que, bueno, vamos a hacer un pequeño tinte ahora. Vale. ¿Cómo de capacitado te sientes para tomar una decisión que a priori sabes que es difícil y va a cambiar tu vida si estás profundamente triste? Es casi imposible, ¿no? Porque la decisión no se toma desde la racionalidad, se toma desde
la intensa emoción que me está dominando en ese momento. Pues cuando yo estoy muy preocupada por si voy a perder o no el trabajo, ¿cómo voy a entrar a negociar con nadie un salario o continuar trabajando? Va a ser mucho más complicado, no presto la misma atención y no tomo decisiones de una manera serena, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Tiempo, distancia y tranquilidad. Estamos hablando de estrés, de memoria, de toma de decisiones. Al final, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues fíjate, no significa en absoluto saber mucho, ni de historia ni de matemáticas. Inteligencia emocional significa ser capaz de percibir tus emociones, reconocerlas, etiquetarlas, gestionarlas, ¿no? Gestionarlas, y de entender las emociones de los demás, de identificar si tú estás enfadado, si tú estás triste, si tú estás disgustado, algo que se llama empatía, ¿vale? Si yo reconozco el cómo tú te sientes, Pedro, puedo adaptarme a esta nueva situación y hablar contigo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y poner en marcha todas las habilidades sociales que yo he ido entrenando a lo largo de la vida. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista. Da gusto escucharte. Como ves, me he quedado un poquito relajado hablando contigo. Te esperamos en otro programa. Pero antes de irte, quiero que veas conmigo el siguiente reportaje, porque yo sé que tú eres una mujer que no solo te cuidas la mente, sino también el cuerpo, que eres una buena corredora y que te gusta entrenar y hacer deporte. Y vamos a ver el siguiente reportaje, que son las fascias, una parte muy importante y que cada vez se le da más importancia en nuestro organismo. ¿Qué te parece si lo vemos? Me va a encantar quedarme y repetir programa. Muchas gracias. Pues comenzamos con el vídeo. El cuerpo humano contiene un sistema de tejido conectivo que envuelve todos los órganos de nuestro cuerpo. Desde músculos a tendones o vísceras, este sistema es conocido como fascia, una red que cubre y conecta todas las partes de nuestro organismo, formando una continua matriz de 3 dimensiones de soporte estructural y favoreciendo un único entorno para el funcionamiento de los sistemas corporales. Es una parte viva de nuestro cuerpo, compuesta por colágeno, elastina y diferentes células, además de un elevado nivel de agua. Asimismo, poseen una importante función nutritiva, y debido a que está poblada de receptores y terminaciones nerviosas, cualquier alteración o daño en esta matriz puede provocar dolor. La fascia es el ejemplo palpable de que todo en el organismo está conectado. El estudio de la fascia es relativamente reciente, porque, aunque se sabía de su existencia, nunca se le había atribuido la importancia que realmente tiene. La fascia es un tejido conectivo, elástico, que está interrelacionado y que está distribuido a lo largo de todo nuestro cuerpo, recubriendo cada una de las partes internas del mismo. En sí, se encarga de una alineación de tensiones a lo largo de todo nuestro cuerpo y que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de movernos, porque consigue una estabilización articular en los micromovimientos, movimientos más sencillos, a movimientos más complejos. Esto es importante a la hora de entender nosotros nuestra calidad de vida, porque si somos sedentarios, lo que estamos produciendo es una falta de movimiento que en sí afecta a esta fascia o a la calidad de este tejido conectivo. Entendiendo que las fascias son 2 capas, una superficial y otra más profunda, la superficial está más en contacto con la dermis y la profunda más en contacto con el músculo, realmente tiene una doble función. Una función de transmisión, que es la parte superficial, y una parte de coordinación o de transmisión de tensiones. Al tener muchos mecanorreceptores, lo que nos ayuda es a nosotros percibir la tensión de ese movimiento. Es decir, ayuda al músculo a realizar de forma más eficaz o más eficiente la tensión muscular. Por eso nosotros debemos hablar más de una unidad miofacial que unidad muscular o fascias por sí sola, porque realmente es un sistema integrado que lo que hace es alinear las tensiones, como hemos dicho anteriormente, a lo largo de todo el cuerpo. Este sistema de tensiones se ve reflejado, por ejemplo, en una línea posterior que a la hora de hacer una flexión de tronco anterior podemos verla como simulada en este elástico. Completamente se ve cómo las tensiones están centradas en distintos puntos de nuestro cuerpo.
Este elástico nos simula el sistema facial completamente partiendo de una línea posterior, desde la fascia plantar, extremidades inferiores, cadera, espalda y cuello. Otra de las funciones claras que tiene la fascia es la estabilidad articular y esta se consigue a través, sobre todo, de una activación neuromuscular. Lo explicaremos gráficamente. Normalmente, la gente cuando quiere estirar el pectoral, lo que hace es estirarlo poniendo una presión externa y hace un giro del cuerpo para producir una mayor tensión. Esto lo que provoca es una tensión localizada, pero no un estiramiento de toda la unidad articular. Esto favorece, una vez terminamos, que la anteversión del hombro sea más pronunciada, consiguiendo que el pectoral en sí se contraiga más de lo que estaba anteriormente. Para nosotros poder conseguir integrar esa estabilidad articular mediante un trabajo miofacial y provocar una activación más neuromuscular, la tensión tiene que partir de dentro hacia afuera. Y una vez consigamos el mayor rango articular, es estabilizarlo mediante una alineación de tensiones. Lo que hacemos es, primero, en el plano de las escápulas, el plano articular, lo que hacemos es una tensión posterior. Y la misma persona es la que tiene que ir generando la tensión mediante una estabilización de la cadera, porque como hemos dicho, el sistema miofacial es integrado en todo el cuerpo, ir haciendo una rotación de la muñeca que provoca una alineación de las fibras musculares con esas fibras miofaciales, de tal forma que el colágeno se alinea con la tensión de la fibra muscular, produciendo una mayor estabilización articular y una activación neuromuscular por la cantidad de mecanorreceptores que tiene ese tejido conectivo. Otra de las características importantes del tejido facial es la absorción de impactos. En este caso no nos vamos a centrar en la absorción de impactos en una carrera o en un salto, sino por ejemplo en la articulación de la cadera. Cuando hacemos un gesto repetido, el tejido facial se va acostumbrando o amoldando o adaptando a ese nivel de estrés. Por ejemplo, si nosotros hacemos un paso profundo, estiramos un brazo y abrimos, estamos alineando las tensiones de toda la línea anterior, partiendo de cuádriceps y toda la musculatura que ancla la estabilización de la cadera. Cuando volvemos hacia atrás, lo que hacemos es un estiramiento activando la acción neuromuscular que habíamos dicho anteriormente de la musculatura isquiosural, la musculatura posterior del muslo. De esta forma conseguimos mayor estabilidad articular, mejor activación neuromuscular y reducimos el nivel de impacto que se produce en nuestra cadera. Cuando tenemos una disfunción de la fascia, es decir, que esa alineación de tensiones no funciona exactamente como debería, se produce una desalineación del cuerpo. Eso va a influir en nuestra postura del día a día y en nuestra capacidad de articular de los movimientos. Por ejemplo, a nivel de la cadera, si nosotros hacemos una posición de flexión del tronco, intentando alinear la cadera y estirando los brazos, podemos comprobar cómo la persona, al intentar alinear la cadera, directamente está ajustando su posición, desalineando las tensiones propias del cuerpo. Y en este caso podemos ver, partiendo de una línea media, que es la columna vertebral, su lado izquierdo está plano, está con una alineación de tensiones correcta, en cambio su lado derecho, su lado más dominante, está más prominente porque tiene una rotación excesiva debido a esas malas alineaciones de tensiones. Si yo roto su cadera, directamente se le rota todo su cuerpo. El primer punto en el que nos vamos a centrar para el entrenamiento va a ser en la elasticidad del sistema facial. Para esto vamos a realizar un ejercicio de la cadena posterior. En este caso vamos a subir todos los brazos a 45 grados con respecto a nuestra cabeza, como si fuera una Y. Hacemos una flexión de piernas y una vez llego al máximo, que ya veo que mi tronco se va a ir hacia adelante, hago una flexión de tronco hacia adelante. Una vez estoy aquí, horizontal prácticamente al suelo, giro la palma de las manos hacia arriba, generando tensión con la punta de los dedos. A la vez tiro del coxis, tiro del glúteo hacia atrás, expirando y punta de los dedos tiran hacia arriba. Tiro fuerte, mantengo la tensión al máximo y deshago el movimiento exactamente igual que vinimos.
El segundo punto en el que se puede centrar un entrenamiento basado en este sistema miofacial es la activación neuromuscular, partiendo de distintas cadenas de tensión. En este caso sería activación anterior, nos ponemos las manos a la altura del esternón y cerramos escápulas, bajamos los hombros a la altura, ahí descomprimiendo la zona del trapecio, y los codos se pegan al cuerpo. Damos un pequeño paso hacia atrás, eso es, manteniendo el talón ligeramente separado del suelo. Partiendo de esa posición, lo que vamos a hacer es pequeños rebotes, llevando el talón al suelo sin tocarlo. Y a la misma vez generamos una tensión sacando el esternón hacia afuera, manteniendo la posición de estabilización articular de la cintura escapular, de las escápulas. En esa posición soltamos el aire despacito, a la vez que vamos activando el sistema neuromuscular de ambas cadenas, posterior y anterior. Y volvemos a la posición inicial. Un tercer punto importantísimo en el trabajo del sistema facial, miofacial, es un trabajo mediante movimientos muy complejos. El objetivo claro es crear concienciación del tipo de movimiento a través de una propiocepción, ejercicios propioceptivos que nos hacen conscientes de nuestras restricciones y posibilidades de movimiento para ser capaz de disociar el nivel de tensiones y así integrarlo en un movimiento lo más eficaz posible. Esto es posible gracias a que la fascia tiene unas grandes posibilidades mecanorreceptoras. Como ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a poner en la posición típica de yoga del perrito de yoga, partiendo de una posición en bipedestación, tiramos atrás, intentamos que las tensiones vayan desde la zona de la fascia plantar, talón, zona posterior del muslo, parte de la espalda, traemos la rodilla hacia el pecho y tiramos el talón hacia atrás sin perder la estabilidad articular de la cadera y de la cintura escapular. No hace falta subir mucho porque lo que genero es dos tensiones, de brazo a talón. Y de ahí unimos las piernas a un movimiento anterior, produciendo la liberación de la cadera. Es decir, integramos elasticidad facial, activación neuromuscular y concienciación de las posibilidades articulares de nuestro cuerpo. Como conclusión, podríamos destacar que el sistema miofacial es una estructura que necesita trabajo, necesita movimiento, y para eso debemos integrarlo dentro de nuestros hábitos de vida. Tanto las personas que le falta ejercicio físico, que tienen un déficit de ejercicio físico, porque lo que están produciendo es un aumento de esa densidad del tejido y nos lleva a una restricción de movimientos que terminan en la sensación de dolor. Por otro lado, también a los deportistas, porque los deportistas lo que están haciendo es un gesto técnico repetido durante mucho tiempo y con una cierta intensidad. Eso lo que hace es que provoca un patrón de adaptación, un patrón de fijación articular que está preparado para ser o rendir a un gesto técnico determinado, pero lo que está haciendo es una sobresolicitación del tejido, aumentando también esa densidad, y por lo tanto el deportista también debería integrar este tipo de trabajo para poder alinear las tensiones y descoaptar esas articulaciones que tienen un exceso de rigidez. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Interesante reportaje que acabamos de ver ahora sobre las fascias y la importancia para nuestro cuerpo. También queremos darle las gracias a David Rodríguez y a Wellness Center por ayudarnos a grabar y a entender esta parte de nuestro organismo. Pasamos ya a otro tema. Según la Sociedad Española de Retina y Vitrio, cada año se diagnostican aproximadamente unos 30.000 nuevos casos de desprendimiento de retina. Para hablarnos de ello, ya se encuentra con nosotros el oftalmólogo José Díaz. ¿Qué tal, José? Muy buenas, Pedro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias para hablarnos de un tema, yo creo que realmente complejo,
en el que las personas deben aprender de alguna forma a poder identificar en algún momento determinado los síntomas que luego vamos a comentar, porque entre antes actuemos, mejor resolución tiene el caso, ¿verdad? Fundamental, un tratamiento precoz es lo que va a mejorar el pronóstico de esta cirugía y de este problema. ¿Qué te parece si explicamos qué es un ojo normal para que luego la gente pueda entender qué es un desprendimiento de retina? Bien, vamos a imaginarnos que un ojo es como una cámara de fotos. Por delante tenemos el objetivo, que sería la córnea y el cristalino, que son los que permiten hacer pasar las imágenes hacia la retina. La retina es una capa nerviosa que está en la parte posterior del ojo, firmemente adherida a sus paredes internas. Que en este caso está representada por el color amarillo. Sí. Y es fundamental que esté bien pegada, porque si se despega, deja de funcionar. En medio, en toda esta cavidad, está rellena de un líquido que se llama el vítreo, que es un gel transparente, que tiene una consistencia, y es importante porque es el causante de la mayoría de los desprendimientos de retina. Luego veremos algún par de vídeos donde se van a ver este vitrio, que es transparente, que es fundamental que esté transparente, ¿no? Sí, pero si deja de estarlo, veremos mal. Efectivamente. Pero bueno, no es una cosa que se produzca con habitualidad. No, lo digo porque aquí lo hemos representado de color rojo, pero es para que lo puedan entender. Vale, vale. Y aquí vamos a ver las diferentes fases que tú nos vas a explicar ahora de cómo se produce este desprendimiento de retina. Bien. El vítreo está adherido a las paredes internas de la retina. Con el paso del tiempo, con la edad o si sufrimos algún traumatismo, el vítreo pues empieza a licuarse, empieza a deshacerse y se empieza a separar de la retina. El problema es que el vítreo está unido a la retina en diferentes puntos y cuando este proceso ocurre, a veces el vítreo tira de la retina, puede producir una tracción y si esa tracción es muy fuerte, tira de la retina y produce un desgarro. Produce un desgarro o un agujero por el cual se puede meter el vítreo por dentro y despegarnos la retina como si el papel de una pared se tratase. Entonces la retina deja de funcionar. Cuando el vítreo se licúa se forman unos grumitos que son los puntos negros que llamados moscas volantes, que son los que vemos flotar en el aire y que nos llaman mucho la atención y nos preocupan mucho. Vamos a ver un vídeo, si te parece ahora, perfecto, de cómo, que también nos vas a explicar, se produce ese desprendimiento de retina. Bueno, este gel que tenemos aquí dentro es el vítreo. Con el paso del tiempo se va deshaciendo, se va despegando, pero por ejemplo hay puntos en los que está firmemente adherido a la retina. Tira de ella y puede romperla y producir un desgarro. Y encima el líquido se mete por dentro y nos la va despegando poquito a poco. Ese es básicamente el problema del desprendimiento de retina. Aquí lo vemos, esa zona que se rompe de la retina. Aquí tenemos este flap que está roto, aquí tenemos los hilitos que están unidos al vítreo y son los que están traccionando de la retina y la rompen. Esta es la causa más frecuente de desprendimiento de retina, que se llama reumatógeno. ¿Cuál es la causa o cuáles son los factores de riesgo para yo poder tener un desprendimiento de retina? Bueno, los factores de riesgo, uno de los más importantes es ser miope de bastantes dioptrías. ¿Por qué? Porque la retina de los miopes es más fina y se rompe con más facilidad. Otros factores de riesgo importantes, pues tener antecedentes en la familia o antecedentes personales, haber tenido uno. Y también pues traumatismos. Haber tenido un traumatismo hace que el vítreo pues se vaya despegando con más facilidad. Y dentro de los traumatismos también existe la cirugía. La cirugía, al fin y al cabo, una cirugía de catarata, de glaucoma, es un traumatismo en el ojo, que aunque es un pequeño, sí que aumenta levemente el riesgo de tener un desprendimiento de retina. Pero también hay otros tipos de desprendimiento de retina que se puede producir en otras enfermedades, ¿no? La diabetes, en las fases más avanzadas de la retinopatía diabética, sí que pueden haber un tipo de desprendimiento que se llama desprendimiento traccional. Por eso los pacientes con retinopatía diabética han de ser seguidos con mucha frecuencia para intentar prevenir estos problemas y tratarlos a tiempo. ¿Y la forma que se produce es diferente? Sí, es un mecanismo bastante más complejo, que ahora mismo creo que... Ya hablaremos de esa retinopatía en otro momento. Y luego hay otro tipo que se llama el seroso, en el que el líquido no viene por donde hemos explicado, sino que viene de debajo de las capas de debajo por inflamaciones, tumores, infecciones, son bastante más raros, por lo tanto vamos a centrarnos en este que es el que más podemos prevenir conociendo los síntomas. Efectivamente. Los síntomas es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que también nos gustaría que tú pudieras describir. Bien, pues cuando el vítreo se empieza a licuar y se empiezan a formar grumos, veremos unos cuerpos flotantes
que se desplazan, y como está en un líquido, si nos movemos para acá, estos grumos flotan para allá, si nos movemos para acá, flotan para allá, y eso es un signo que tenemos que aprender a conocer, porque desde que esto nos pasa debemos ir al oftalmólogo para que nos revise la retina, ¿no? Si la retina se desprende, la zona desprendida va a hacer que veamos unas sombras negras, que eso ya sí que es signo de que hay un desprendimiento y ya la urgencia es todavía mayor para acudir al oftalmólogo. Sí, en este último caso aquí lo que estamos viendo es un desprendimiento muy brusco, muy agudo, que sí deja de tener una visión brusca. Si abarca toda la retina, pues ya no tenemos nada que recibir de imágenes. Eso es muy importante, tener en cuenta estos síntomas, detectarlos, reconocerlos en el vídeo que estamos poniendo ahora, para, como dices tú, acudir a tiempo al oftalmólogo para hacerse una revisión y ver que toda la retina está bien adherida y que no hay ningún desgarro. Porque si tuviésemos realmente un desprendimiento de retina, ¿qué tratamiento tenemos? Bueno, si venimos en una fase muy precoz en la que solo tenemos un desgarro, porque hemos visto destellos de luz, porque cuando el vitrio tira de la retina también se ven destellos, y lo cogemos a tiempo y vemos un desgarro, lo que hacemos es aplicamos un láser, que son unas quemaduras alrededor del desgarro, para pegar la retina a las paredes internas y evitar que se desprenda la retina y que el líquido se meta y nos la despegue. Me estás hablando, por tanto, en las fases iniciales. Las fases iniciales. Si lo cogemos a tiempo, con una aplicación de láser conseguimos pegarlo y que esto no vaya a más. Y si ya se ha desprendido, tenemos que pasar a un tratamiento más complejo, ¿no? Hay una fase intermedia en la que si vemos que el líquido se ha metido un poquito y hay un ligero desprendimiento alrededor, además de aplicar láser, podemos inyectar una burbuja de gas dentro del ojo, y esta burbuja que flota, si por ejemplo el desgarro está en la zona superior, esa burbuja va a aplicar una presión para pegar la retina a la vez que el láser está haciendo el efecto de pegarla. Si es una fase muy inicial y el desprendimiento es muy pequeñito, con eso lo podemos solucionar sin cirugía, solo inyectando una burbuja. Si no, si el desprendimiento es mayor, ya requerimos cirugía. ¿Qué es el siguiente vídeo que vamos a ver? Hay dos tipos de cirugía, una que se puede hacer por fuera, en la que apretamos el ojo como un cinturón para relajar las tracciones. Y si no, esto es una vitrectomía que se hace por dentro, entramos en el ojo y este aparato es un vitreotomo que se va comiendo el vítreo. Aquí está teñido con una sustancia para que lo veamos mejor porque es transparente. Vamos comiéndonos todo el vítreo para liberar las tracciones de la retina y aquí vemos la bolsa de la retina desprendida. Luego aplicamos un líquido muy pesado, perfluorocarbono, que va planchando la retina, la va exprimiendo, la va poniendo en su lugar y el líquido va saliendo por el agujero. Y aquí podemos ver cómo ya se va recolocando y viendo esa retina que habitualmente vemos. Y aquí aplicamos láser en las zonas que queremos pegar de la retina o donde ha habido tracción para evitar que se nos vuelva a despegar. Es una cirugía muy bonita y que no tiene mucho tiempo. ¿Qué pronóstico tiene una persona con un desprendimiento de retina? Bueno, el pronóstico depende sobre todo de la precocidad con la que lo diagnostiquemos. Cuanto antes, mejor. Cuando antes apliquemos la retina y la devolvamos a su sitio, la recuperación va a ser mejor. Si ha pasado mucho tiempo, puede ser que no se recupere. Entonces, dependiendo de ese tiempo, es muy importante. Dependiendo del desgarro, dónde está, su localización, su tamaño, la edad, son muchos factores los que intervienen. El 85% de los pacientes que se intervienen con una sola intervención se les soluciona el problema, siempre que haya sido en un tiempo razonable, en menos de una semana o por ahí. El resto, pues a veces necesitan 2 o más cirugías para reaplicar la retina. La visión que vamos a recuperar va a ser completa si la visión previa al desprendimiento era buena, si ha sido una zona que no nos afecta al centro de la visión. Si nos afecta al centro de la visión, puede ser que la recuperación no sea total. Una última pregunta. Una persona que tenga un desprendimiento de retina, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para luego comenzar con su actividad diaria, con hacer ejercicio físico? Vamos a ver, si realizamos una cirugía, al principio tendrá que adoptar la posición para que la burbuja pegue la retina en esa zona. Es un postoperatorio pues, no muy largo, pero hay que adoptar hasta que toda esa burbuja de gas se reabsorba. Después, pues siempre es conveniente, si como ya es un factor de riesgo haber tenido un desprendimiento de retina, pues evitar movimientos bruscos, deportes de contacto bruscos, deportes de saltar, de hacer movimientos bruscos, porque esto puede también realizar alguna tracción y volver a producir un desprendimiento. Una vida normal, pero sin movimientos excesivos y bruscos. José, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ti por invitarme. Te esperamos más adelante. Gracias. Ya lo sabes. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por dedicarnos una horita más esta semana a estar con nosotros, a estar con Más Salud, y les esperamos la semana que viene en este mismo canal.
En el próximo programa conoceremos las técnicas de fisioterapia que se llevan a cabo tras padecer un ictus o ASV. Veremos cómo se realiza una espirometría. Y hablaremos de la sinusitis, sus síntomas y su tratamiento.